No el Instituto de la Caridad Universal se hace responsable de eso, se hace responsable esta persona. Alguien me decía, cuando en un sitio teníamos que dictar una conferencia, decía, ¿y si a usted le pasa algo por lo que está diciendo? Y yo le decía, bueno, ¿y si me pasa qué? ¿Si me arrasan qué? Tiene que quedar el ejemplo, tiene el ejemplo de una persona que ha salido de todos estos vicios que les estoy citando y que estoy dando testimonio ante ustedes y ante Dios de que el hombre sí puede hacer una transformación si se lo propone. Aquí no estamos diciendo lo que hemos leído en la prensa, no estamos diciendo lo que hemos oído en la radio, estamos diciendo lo que hemos vivido y que nos ha costado lágrimas de sangre para poder hacerlo, pero que el hombre se puede salir de aquel sótano de la inconsciencia y de esa miseria humana mediante super esfuerzos. Y si nosotros estamos tratando de hacerlo, sería injusto que no le citáramos y no le señaláramos el camino que tienen los seres humanos, ya que todo ser humano tiene las mismas posibilidades de hacerlo. Si en la propaganda que se hizo hablan del maestro Lasmi, no se están refiriendo a esta humana persona que está aquí y que cualquier momento me muero como lo puede hacer cualquiera de ustedes. Se está refiriendo a esa parte interna que todo ser humano tiene y que a Dios gracias, y como decía un gran amigo y un gran maestro, afortunadamente para uno y desgraciadamente para otro, nos ha correspondido ser el cuerpo físico de ese maestro que en estos momentos está dispuesto a dar lo único que le queda, que es la vida física, darla por entregar un conocimiento. Porque vuelvo a repetir, aquí está mi esposa y están mis hijos que me conocieron cuando tuve que pasar por todas aquellas, haciendo ese curso tan doloroso y terrible, pasar por todos aquellos vicios que hoy estoy citando aquí y dando testimonio a ustedes que uno es capaz de superar esas situaciones si se lo proponen hacer. No estamos diciendo lo que hemos leído, vuelvo a repetir, estamos diciendo lo que somos testigos. El SIDA es una enfermedad terrible, espantosa. El SIDA tiene contagio, cientos de formas de contagio. Nosotros no compartimos cuando se le dice a la gente que solo el contagio del SIDA es por el acto sexual, porque eso es falso. El SIDA deja el virus, se puede adquirir si la persona está con sus defensas apropiadas para adquirir ese flagelo, lo puede adquirir con darle la mano, con sentarse donde ha habido un contagiado, con sentarse en un baño donde ha habido una persona con el contagio del virus, con acostarse en la cama donde ha habido un contagiado, lo puede adquirir. Esto lo hemos investigado, aquí estamos dando testimonio de eso. Yo sé que esto colide con el criterio que tienen muchas personas, pero no nos interesa dar testimonio de eso y decirles a ustedes, hermanos, estamos frente a una situación terriblemente espantosa, difícil de poder solucionarlo. Sabemos que hay una tercera guerra mundial, que eso no lo ignora, no lo estoy diciendo como primicia, lo dice la radio, lo dice la televisión, lo dicen las grandes potencias del mundo, y la tercera guerra mundial no es sino una simple alarma en comparación a lo que es el SIDA. El SIDA es la tercera plaga del Apocalipsis y viene encima de nosotros, y es bueno que cada uno vayamos tomando las medidas necesarias para poder contrarrestar. Y la principal medida, alguien me decía, ¿qué hacer? Y yo le decía, primero que todo, estar en gracia de Dios. El que está en gracia de Dios, indiscutiblemente, tiene una protección superior. Y después, ¿qué más hacer? Me decía, aprovechar las energías que el cuerpo físico tiene para que pueda regenerar y hacer una reestructuración celular, para que esas reservas de energía le permitan contrarrestar el flagelo. Sin embargo, no estamos asegurando que esa es la forma para evitarlo. Simplemente estamos diciendo que es una preparación previa para poder contrarrestar un poco la arremetida que tiene esa enfermedad contra la sociedad. El SIDA, la enfermedad de la época,
Es un cáncer que afecta el cuerpo vital. El cuerpo vital está más allá de los ojos físicos. El cuerpo vital se estudia con un sexto sentido. El cuerpo vital es aquel que se encarga de establecer, de estabilizar la vida en el cuerpo físico. Por eso no hay cura para aquello. El día que el hombre desarrolle facultades extrasensoriales que le permitan penetrar a esa dimensión donde está el cuerpo vital, conocería, y nuestra ciencia médica estaría en condiciones de hacerle estudios científicos al cuerpo vital, tal como se lo está haciendo al cuerpo físico, tal como los médicos conocen el cuerpo físico con todos los funcionalismos biológicos. Ese día que la ciencia esté en condiciones de pasar a esa dimensión que está más allá de los ojos físicos, ese día conocerán dónde está la raíz del SIDA. El SIDA es una enfermedad que afecta el cuerpo vital, y en la enfermedad del cuerpo vital repercute al cuerpo físico matándolo. El día que el cuerpo vital se debilite de tal forma que no pueda seguir suministrándole las energías necesarias al cuerpo físico, el cuerpo físico muere. Consideramos que las ciencias, hay muchas ramas de la ciencia, pero hay dos ciencias que en estos momentos se deberían de unir para que esos dos conocimientos formaran esa simbiosis de estudios profundos de lo que es el hombre. El hombre es un misterio que todavía no está conocido en su totalidad. El hombre es céntuple en su constitución interna. El hombre tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo vital, tiene un cuerpo astral, tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo causal y siguen otros. En cada uno de esos cuerpos se desenvuelve una dimensión en la cual el hombre tiene que tener una existencia real para que pueda conocerse a sí mismo. Aquí nos explicamos esas célebres palabras del filósofo griego Tales de Mileto, que dijo: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El hombre es un misterio y nosotros justamente estamos empeñados en conocer al hombre. Antes de conocer a los demás necesitamos conocernos nosotros mismos, porque si el hombre no se conoce a sí mismo no puede conocer a los demás. Le conocerá el nombre, le conocerá su forma física, pero no le conoce su forma mental, su forma psicológica y su estructura interna. Nosotros estamos en estos momentos dando pasos gigantescos en la investigación para colaborar con aquella ciencia que está haciendo esfuerzos supremos por conquistar el conocimiento del hombre. Así como en un laboratorio se puede estudiar el átomo, se puede estudiar las células, se puede estudiar las moléculas del cuerpo humano, así en el laboratorio del hombre se estudia el átomo, se estudia la célula, se estudian todos aquellos funcionalismos que ni con un microscopio de 5.000 aumentos se podrían ver. Estamos haciéndole una invitación a las ciencias para que nos unamos, para que cada quien aporte lo que considere y lo que sea capaz de dar en beneficio del conocimiento, en beneficio de la conquista del hombre, del conocimiento profundo que tiene que haber, no solo en la parte física, sino de toda su estructura interna. Qué interesante sería el día que todos nosotros, los humanos, hiciéramos grandes congresos donde pudiéramos dialogar sin condenar el uno el conocimiento que ha adquirido el otro, sino extraer de cada persona lo que sirve y desechar lo que no sirve. No estamos en el momento de criticarnos los unos a los otros, no estamos en los tiempos de decir quién es mejor, estamos en los tiempos de colaborar con lo que nos sea posible en beneficio de la misma sociedad. El día que degenere la sociedad un poco más, ese día estamos totalmente fracasados. Ya decíamos, estamos frente a situaciones irreparables y de nosotros depende que esto continúe en una descendente o que se detenga por algún tiempo. Somos nosotros los que estamos aquí, somos la sociedad la que tenemos que enfrentar la situación, porque el problema es nuestro. Uno ve a una persona que comete un delito y uno cree que ese problema es de esa persona, pero ese problema es de una sociedad.
Entonces tenemos que bregar, hacer lo posible, porque el delincuente deje de ser delincuente, pero el delincuente no deja de ser delincuente si no se concientiza de que tiene que ser una persona que se vuelva, que cambie su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Para eso justamente es que debemos de estar nosotros listos para darle una orientación precisa. El que no se quiera regenerar o no quiera hacer un cambio en su forma de ser, de pensar y de actuar, ya quedaría en manos de las leyes de la tierra para que lo castiguen de acuerdo a los códigos que establece la misma ley. Pero antes de eso tenemos que hacer un esfuerzo para rescatar, como dice por ahí un gran pensador de Logado el Sombrero. Si apelamos en estos momentos a los textos bíblicos, vemos cómo una prostituta como la Magdalena fue capaz de transformarse, cómo Pablo de Tarso, que era un perseguidor de los cristianos, fue capaz de convertirse, y así sucesivamente hemos encontrado de que para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento, la de una transformación. No podemos, consideramos, decirle a una persona que tomar aguardiente es pecado, porque sinceramente no es la forma de hacer que esa persona cambie. Hay que concientizarlo de que tomar aguardiente le daña su cuerpo físico, que tomarse 1, 2, 3 aguardientes es apenas normal. Eso no hace daño, ni está pecando contra Dios ni contra la sociedad. Pero que si se emborracha, ya ha caído en un extremo y que los extremos son malos. No podemos hacer lo mismo con la marihuana, no podemos hacer lo mismo con el bazuco, con la cocaína, porque el que se fumó un cigarrillo, al otro ya se fuma otro, y a los 2 días se fuma 2, y así se convirtió en un delincuente, se convirtió en un irresponsable, en un drogadicto. Hay cosas que no se puede. Con el demonio, como se dice hablándolo en términos criollos, no hay transacciones, no hay un mañana para él, solo hay un eterno ahora. Nosotros para eso tenemos que hacer una renunciación de lo que hemos sido y empezar un cambio, hacer un cambio para que los errores que cometimos hoy no los vamos a cometer mañana. Que si en el día de hoy dijo la persona 5 palabras deshonestas, mañana no diga sino 4 y pasado mañana 3, hasta que llegue a no decirla, porque la persona tiene que tener dominio de sí mismo y no se necesita que una persona se salga de la religión católica, se vuelve evangélico o espiritista o cualquier religión de aquellas para dejar un vicio. Uno tiene que tener dominio de sí mismo y en la religión que esté hacer el cambio, porque las religiones no cambian a nadie, a uno lo cambia en la voluntad que tenga para enfrentar la situación, tanto física, mental y psicológica. No esperemos que las religiones nos regeneren, regenerémonos nosotros, porque las religiones todas son buenas. Los que somos delincuentes en relación a esto y violadores de las leyes divinas somos los humanos. Respetemos las religiones, cada una en el lugar que le corresponde, pero hagamos un cambio y representemos dignamente la religión a que pertenecemos. Así que, para no extenderme tanto, quiero decirles que el Instituto de la Caridad Universal hace estas invitaciones para que nos unamos y en una futura intervención, de acuerdo al consenso que haya esta noche, estaremos presentando soluciones que sí las hay. Tenemos soluciones concretas. Lo que pasa es que antes que lanzar las soluciones tenemos que tener una entrevista con ustedes, tenemos que tener un diálogo con ustedes, porque queremos que todos nos hagamos partícipes de esta lucha, de esta gran campaña que irá en beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra querida patria, en favor de un sistema de gobierno que no son los sistemas los malos es la forma de las personas ver las cosas. Nosotros debemos de tener soluciones y no condenar a nadie, sino presentar soluciones que conlleven a una transformación de la sociedad. El hombre que se transforma ve las cosas más claras. El hombre que se transforma no culpa a los demás de sus propios fracasos. El hombre que se transforma enfrenta la vida con dignidad y con valor. Así pues, que no me quiero extender más,
en mi intervención para dar oportunidad a todas las interrogantes y preguntas que tengan. Quiero decirles nuevamente que el SIDA es una enfermedad que no tiene cura y que esperemos, repito, que el maestro tiempo nos dé la razón. Yo vivo aquí en La Grita. Si dentro de unos años, que preferiría resultar equivocado yo y que se lograra conseguir la solución, pero dentro de unos años, si Dios me tiene con vida, nos estaremos viendo y se dirán. Si estoy equivocado, no culpen al Instituto de la Caridad Universal, porque me estoy haciendo responsable de algo que hemos investigado, que conocemos, que no lo hemos leído, vuelvo a repetir, que no es por lo que hemos visto en la televisión, es porque investigamos, tenemos la forma de investigar el cuerpo humano, investigar de dónde nació ese flagelo, dónde va, qué cantidad promedio de personas afectadas hay en nuestro país. Y por eso nos preocupa demasiado que las cosas se estén manejando sin darle ese aviso previo a una persona y a las personas y en sí a toda la sociedad. Es importante que tomemos medidas muy precisas para poder enfrentar esta situación. Nosotros sabemos, y aquí estamos diciendo porque lo sabemos, y si no, no nos atreveríamos a pararnos frente a un público a nombre de un instituto que tiene su ente jurídico a decir esto que estamos diciendo acá. Se está diciendo porque sabemos, y excusen la redundancia, estamos afirmando de que el SIDA no tiene cura y que el SIDA, el contagio se adquiere por cientos de formas, que no es cierto que solo por las transfusiones de sangre, que solo por el acto sexual. No, señor. Eso tiene cientos de manifestaciones y de formas de adquirirlo. También quiero decir que si estamos hablando de una transformación de una sociedad, si estamos hablando de la transformación de una persona, no nos hacemos, no consideramos justo que se utilicen sistemas como la televisión para que se pare cualquier persona a decir públicamente en un programa que la masturbación para las niñas de los niños de 10 años es necesaria para su normal desarrollo. Eso es una injusticia contra nuestra sociedad y estamos sentando una protesta porque eso es corromperle la mentalidad a nuestros jóvenes. Nosotros no compartimos con aquello. Eso es injusto, venga de la fuente que sea. No nos hacemos solidarios con eso. Eso es una corrupción y nosotros estaremos todo el tiempo diciéndolo hasta cuando tengamos este cuerpo físico, diciendo que la corrupción que corrompeles es corrupción de menores, venga de la fuente que sea. Nosotros sabemos que la masturbación es una degeneración y todo el que aconseja eso es un degenerado que no tiene autoridad moral para pararse frente a las pantallas de la televisión a faltarle el respeto a nuestras familias. Nosotros lo estamos diciendo y lo diremos cuantas veces sea necesario, porque nos consideramos con la autoridad necesaria para hacer respetar a nuestras familias y poner esta queja ante el cielo y ante los hombres, ante los gobiernos, para que no se nos siga corrompiendo nuestras familias. Eso es una injusticia contra nuestras niñas, es una injusticia contra nuestros niños, enseñarlos a que se masturben. La masturbación es una degeneración, es el resultado de una sociedad degenerada. Nuestros antepasados no lo hacían y nos dieron ejemplo cuando duraban hombres de 100 y 100 y pico de años. Y nosotros ya escasamente a los 30 años ya estamos unos degenerados, porque nuestro sistema endocrino degenera con ese vicio inmundo, horroroso, espantoso. Detestable es el vicio de la masturbación. Ustedes jóvenes, si no quieren llegar a ser unos viejos decrépitos degenerados, no acepten aquello y protesten, porque la protesta sana se hace. Nosotros tenemos derechos, somos humanos y pedimos que se nos respeten el derecho de ser humanos, que no se corrompa la sociedad a través de la televisión, que no se usen los medios de comunicación para dar esa clase de enseñanzas que vienen en contra de una sociedad que estamos buscando la forma de que se regenere. Las energías que produce el cuerpo físico son capaces, así como son capaces, un espermatozoide es capaz de crear una criatura. Los espermatozoides, después de ser sabiamente utilizados, nos regeneran y nosotros lo que queremos es ser hombres y mujeres regenerados.
Para no extenderme más, queremos dar el derecho de palabra. Cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden hacer con la crudeza que ustedes tengan, que les aseguro que de todo corazón la recibimos y daremos respuesta de acuerdo a las circunstancias y a la pregunta que hagan. Esto es Radio Altura, 1430, transmitido. Luego de finalizada. Vamos profundamente, muchas gracias a la persona que hace la pregunta. Respetamos profundamente el silencio que guardan los prelados de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos, esto es de mucha responsabilidad para uno. Su Santidad, el Papa, hombre admirable, hombre que la pasará y la humanidad no conocemos, no le vamos a dar el valor que ese ser grandioso, santo tiene. Cuando vino a Venezuela trajo un eslogan grandioso. Dice, el hombre tiene que empezar por cambiarse a sí mismo. Lo dice su Santidad el Papa. El hombre tiene que empezar por cambiarse a sí mismo. Eso es así. El hombre que no se cambia a sí mismo seguirá siendo un ignorante en ciertos aspectos. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una superación en nosotros. Entonces, para dar respuesta a la pregunta del Señor, respetamos profundamente el silencio de los prelados de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí. Se dice que antiguamente... Se dice que antiguamente los directores de la Iglesia Católica, ellos eran conocedores auténticos de la medicina y eran los que dirigían a los pueblos. ¿Por qué en ellos se ha perdido ese principio? Parece que digo que se ha perdido porque cuando ellos guardan absoluto silencio sobre este flagelo que usted nos anuncia, entonces es que se ha perdido ese principio del conocimiento acerca de la medicina. Para dar respuesta aquí al Señor, debo decirle que no es que se haya perdido. Lo que pasa es que la evolución de la sociedad ha ido ubicando las cosas en su lugar. Hay la ciencia médica y desde luego un prelado que es un ministro de Dios, que está encargado de la conducción espiritual de un pueblo, le tiene que respetar y le respeta, desde luego, a la ciencia médica el derecho de ejercer la curación. ¿Quién más tiene una pregunta? Venerable maestro, acá que le vamos a leer al venerable maestro Lakshmi, dice así: ¿cuáles son las causas que separan a la ciencia intelectual de la ciencia espiritual? ¿Qué hacer para unir ambas ciencias? Primero que todo, para unir las dos ciencias tenemos que no combatirnos mutuamente, porque debo de decirles, no me da pena, muchos me conocen, yo creo que el 90% de las personas que están aquí me conocen. Soy un analfabeta, no tuve un día de escuela. Yo conocí las escuelas porque aprendí a pintar casas y iba a las escuelas a pintarlas. Pero a mí el estudio de las ciencias ocultas me han llevado a tener algunos conocimientos que no estoy haciendo alarde de ellos, pero conozco el cuerpo humano, conozco cómo funciona, cuál es la relación que tiene que haber de la conciencia de la persona con el conocimiento oculto que él mismo tiene. Se dice oculto porque eso no es para estarlo diciendo, eso es individual de cada persona, pero no me vayan a decir que ustedes no tienen evidencia, que ustedes no tienen intuición, que ustedes no tienen telepatía, que ustedes no tienen los mismos sentidos que todos nosotros tenemos. Todo ser humano los tiene, y dice un gran filósofo, órgano que no se usa se atrofia. Así pues, que con el respeto que me merece el auditorio, nosotros no somos espiritistas, nosotros somos católicos, pero practicamos el estudio del hombre, y el estudio del hombre nos lleva a ser un ocultista, porque estudia aquello que está oculto en la persona. La verdad no está afuera, la verdad está dentro del mismo hombre.
El hombre tiene que conquistarla, desarrollarla en sí mismo, porque es el derecho que tiene de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que todos nosotros que queremos llegar al conocimiento objetivo del hombre, se hace un ocultista práctico. ¿Nos podría hacer un favor de decir algo acerca del real y verdadero origen del SIDA? Si es cierto que proviene del contacto sexual de la especie humana con especies animales inferiores. Hay una pregunta que viene, que si podemos decir de dónde viene el SIDA. El SIDA, al ser una de las la tercera plaga del Apocalipsis, es un flagelo que viene a diezmar parte del pueblo. Sí nació del homosexualismo por castigo a la violación del sexto mandamiento de la ley de Dios. Así que podríamos ir dando las pautas y los entendidos lo pueden conseguir. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Las guerras es el resultado de la falta de amor a Dios y amor al prójimo. Que no nos vengan a decir, y perdonen que ahí sí voy a dar nombre, que no nos venga a decir el Ayatollah Khomeini, que él mata gente por respetar a Dios y porque Dios lo ordena. Eso es falta de amor. Eso es violar el mandato, el quinto mandamiento de la ley de Dios. Eso es un asesino. Y lo estamos diciendo aquí, con nombre y apellido. Lo uno porque está lejos y no tengo peligro de que me venga a embromar aquí. Lo otro porque eso es falta de amor. Esa es la primera plaga, las guerras. La segunda plaga, la droga. Y la tercera plaga, el SIDA. El SIDA nació y lo tendremos que pagar todos. Lamentablemente, pues uno dice que uno no es culpable y que por qué Dios es injusto mandarle a uno el castigo si uno no ha tenido la culpa, pero somos el resultado de muchísimos siglos. Entonces, en una u otra forma lo hemos adquirido, ese karma mundial. Vino de los homosexuales, del homosexualismo apareció. Esto se desenvuelve dentro de una dimensión, ya dije, desconocida para los ojos físicos. Visto el virus, visto el insecto, llamémosle así, que se encarga de inyectar ese flagelo, pareciera como si se pudiera estudiar con un microscopio, pero no es así. De modo que sí viene de los homosexuales. Venerable maestro, de acuerdo a sus investigaciones, ¿podría decirnos cuál es el verdadero origen del SIDA? Ya él contestó la pregunta, pero aquí al final dice, ¿por qué usted afirma que el SIDA no tiene cura? Si tuviera cura el SIDA, estaríamos nosotros por encima de un designio del cielo. Algunas personas podría resultar el caso que se curaran, pero la totalidad no, porque eso es un castigo. Eso es una cosa que la tenemos que vivir en carne propia, eso no tiene cura. Y esa es mi afirmación. Como digo, preferiría estar equivocado y de pronto resultara, pero hasta ahora, hasta donde hemos logrado llegar con las investigaciones, la respuesta es radical. No va a haber cura para eso. Lo que van a haber es ciertas medidas, precauciones para no adquirirlo, pero después de adquirido no tiene cura. ¿Qué otra pregunta hay? Me pareció oír que no solamente por contacto sanguíneo se podía dar el SIDA y que ustedes conocían, pero me pareció entender que iban a consultar a un auditorio o algo así antes de dar esas, o las pueden dar ahorita. ¿Qué otras formas hay de contacto? Quizás no te entendí no le entendí bien. O sea, la una es esa, de que, o sea, ¿cuáles otras, aparte del contacto sanguíneo, pueden haber, o sea, para el contagio del SIDA? Pero mire, cuando dijo eso, usted también me pareció decir que había otra cosa, que para darlas tenía que hacer una consulta al laboratorio, ¿no? Algo así. De acuerdo al consenso que hay esta noche, que yo estoy seguro ustedes van a ser muy francos con nosotros, entonces el Instituto de la Caridad Universal se encargará de convocar a un panel, que ya tendríamos que hacerlo
en otro nivel para dialogar un poco más sobre aquello. En cuanto al contagio, estamos seguros que una persona que tiene el flagelo del SIDA utiliza un baño público y llega en ese momento otra persona que no lo tiene, hay 90% de posibilidades de adquirir la enfermedad usando el mismo baño. Y esto para no poner sino comparación de un baño, las camas, las sillas donde se sienta, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que esto es, hablando así en términos